mucho que el flamenco según Sevilla no podía faltar todo el tejido asociativo. Las peñas, fundamentalmente, son las que han sustentado, soportado, como hemos visto en el documental, es que claro, no lo ha servido ya para poder hablar de todo esto. La importancia que tiene en el mantenimiento no solo del flamenco actual, sino de los festivales, de la vida social del flamenco durante estos últimos 50, 60 años, podemos decir, de las peñas para acá. Claro, ha habido mejores momentos, como hemos visto ahora, efectivamente, ha habido mejores momentos y todo ha evolucionado y todo ha cambiado, pero lo que es tiene su importancia y tiene su aquel es que, a pesar de todo, siguen manteniéndose y sigan siendo tan importantes en la representación del flamenco, de ese flamenco social, de ese flamenco de aficionados, ¿no? Que tengan su lugar. No es verdad que no todas las peñas con la misma suerte o no todas las peñas de la misma manera, pero en general sois los representantes y los responsables que el flamenco se haya mantenido vivo. Aquí hemos visto en el documental, y ahora lo abordáis como queráis, que han sido los cuarteles de invierno de los artistas, que han sido el lugar donde en otros momentos hay una cosa que yo dije en el documental que creo que no lo han puesto. Me acuerdo que tenía el presidente del tribunal de mi tesis, Juan Luis Manfredi, me decía muy gracioso, decía, eso es como las peñas. Dice que las peñas eran como los señoritos antiguos, y dice, hombre, pero a escote. Es decir, veía que el artista cantaba en el origen, ¿no? En el origen, decía él haciendo una comparación. Evidentemente no es así. Los señoritos, como decíamos aquí de la sobrina, no tiene nada que ver con el mundo de la peña, ha sido todo lo contrario, la que le han dado muchas veces Villa a los artistas. Bueno, en definitiva, lo que era muy importante que estuviera dentro de este curso, vosotros, vuestra representación, vuestro papel, y lo que queríamos de alguna manera es precisamente eso, es honrar vuestro trabajo y el papel que tienen las peñas. Y que nos contéis en qué punto estáis, cómo están las cosas, bueno, todas estas cosas que necesitamos saber y qué papel habéis tenido en el mantenimiento. En Sevilla estamos hablando, aunque las peñas evidentemente están andando en toda Andalucía, pero en particular en Sevilla, ¿qué habéis hecho vosotros para que el flamenco siga como hasta ahora? Nada más que eso. Concha, cuando quieras, tú presenta a cada uno. Tú me presentas a mí. Concha tenemos la suerte, igual que Paco, que son alumnos, amigos, desde hace mucho tiempo con nosotros. Concha, ella estudió filología, lo que se llama hoy filología, ¿no? Que antes era, cuando hiciste, yo hice filología románica. Filología románica, ¿vale? ¿Se llamaba así entonces también? Sí, hoy día ya no existe románica. No existe románica, pero era bien. Bueno, pues, y ella ha trabajado básicamente en la banca, en el extranjero, y está en el mundo de las peñas desde hace mucho tiempo, y no solo en una peña, está en varias, pero además es directiva. Lo importante que tiene una mujer aquí es que, como hemos visto antes en el documental, que es un sector totalmente masculinizado, como la sociedad en general, pero este en particular. Es decir, la mujer y directiva en peñas flamencas, muy pocas, ¿no? Hemos visto el ejemplo de cómo en Huelva crean una peña porque aquello que no sé cuánto. Las cosas van cambiando evidentemente y todo evoluciona, ¿no? Pero no es representativo de la afición, es decir, mujeres aficionadas, mujeres asociadas, no existe, no sé, es un tema que ahora veo, pero ella es, digamos, una representación, digna representación en este caso, de la mujer, y además ella ha hecho precisamente siempre voz y voto de esa condición, es decir, que lucha, me consta que ha luchado y lucha y sigue estando ahí, que eso es lo relevante y muy interesante de tener en cuenta en favor de la representación de la mujer en el contexto que estamos hablando, en el tejido asociativo, en las peñas. ¿Por qué? Porque las mujeres son aficionadas y deben decir aquí estoy yo. Entonces ella es un mismo ejemplo de eso, que son los tiempos que corren, evidentemente, ya no son los tiempos de aquello, ahora son otros tiempos y tiene que estar al mismo lugar de la sociedad. Es como decía esta mañana Marta, si el 62% de la magistratura es femenino, como en el Poder Judicial no están representados. Pues aquí, si lo trasladamos a la afición, yo no sé, pero puede que haya 40 y tantos, no sé si en 50, lo que sea, no me he puesto nunca medido ni sé si hay estudios siquiera, si son más aficionados los hombres, más mujeres, no lo sé. Pero sí es verdad que en la representación de las peñas, en las directivas y en todo esto no han tenido el papel ni el lugar que estamos buscando. Bueno,
Dicho sea eso de paso, nuestra querida Concha, que ha sido alumna y es alumna desde unos principios, en ella también he encontrado el apoyo personal, en este caso lo tengo que decir, para elaborar muchas cosas y me ha ayudado muchas cosas y me sustento en ella para muchas otras. Tenemos la suerte de tenerla aquí, ella va a moderar la mesa y ella quiero que sea la que nos presente a cada uno de los componentes, que no estáis aquí por casualidad, porque cogí un papelito, ¿no? Porque cada uno tenéis un papel y una parte interesante y con eso quiero que lo veáis. Bueno, muchas gracias, Ildefonso, sobre todo, muchas gracias a ti y a la UPO siempre por siempre acordarte además de las peñas flamencas, que vosotros sabéis que yo ya he estado también en alguna ocasión precisamente hablando aquí en otro de los cursos de verano de las mujeres en las peñas flamencas, que me lo pidió también, y de acordarse siempre, bueno, de la importancia que tiene realmente el tejido asociativo del flamenco, que muchas veces no se le da la importancia que realmente tiene en el tejido andaluz de la cultura flamenca, ¿no? No había ningún preludio mejor que el documental que se acaba de ver, porque se prohíbe el cante. Cuando Esperanza Fernández además decidió acometer todo esto, si estuviera ahora ella aquí nos lo contaría igual. Hace unos años, yo estaba entonces en la Federación Provincial de Entidades Flamencas de Sevilla, y llegó un día a la Federación, estaba allí yo con el presidente, que entonces era José María Segovia, y nos dijo: es que tengo un proyecto que quiero hacer unas cosas por las peñas, vosotros me podéis poner en contacto con el resto de peñas de Andalucía, porque yo aquí tengo esto. Y luego tardó eso en gestarse, pero desde el primer momento, desde allí se le dijo: cuenta con todo lo que nosotros desde aquí podamos hacer y podamos ayudar en ese sentido, porque cualquier cosa que se haga sobre ese tejido asociativo, evidentemente, y que de alguna manera dé visión a las peñas flamencas, para nosotros siempre, para los peñistas, es importante, ¿no? Muy brevemente, simplemente decir que ese se prohíbe el cante es también preludio, porque las peñas flamencas nacen precisamente de eso, de cuando desaparecen esos espacios de convivencia de las tabernas, de los patios de vecinos, de los lugares de trabajo. Ese espacio del que ayer los alumnos del curso escuchábamos, por ejemplo, cuando nos contaban: es que yo no encuentro ningún sitio todavía en Sevilla donde yo pueda ver en las calles. Yo no quise intervenir en ese momento porque sabía que lo íbamos a tratar por aquí, pero ese momento de cante o de momento del aficionado, no del profesional, que se arranca en la barra de un mostrador, yo, si todavía lo vivo en algún sitio, y lo hablo por experiencia personal, es en las peñas flamencas. Es verdad que ya en otro sitio no se vive, porque las peñas vinieron a ocupar ese lugar de convivencia, y ese es uno de los valores de las peñas flamencas: seguir manteniendo ese tema y transmitir el tema de la convivencia flamenca. En cuanto a la importancia, y con esto yo lo que hago es introducir para que luego iré presentando a los compañeros y el debate surja, la importancia de Sevilla en el tejido asociativo del flamenco andaluz es muy grande. Las primeras peñas que se legalizan es en Sevilla, en los años 74 y 75. Las tres primeras peñas: Torres Macarena, la Fragua de Bellavista y la Peña Flamenca de Tomares. A partir de ahí, la primera federación de peñas que se hace, donde se aglutinan las peñas de una provincia, también es en Sevilla, en el año 77. Y es Sevilla la que lidera que se cree la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas. O sea que la importancia de Sevilla en el tejido asociativo es enorme, porque ha liderado todo eso, Sevilla, hablando de Sevilla y provincia. En las peñas, como bien ha dicho Ildefonso, si algo pueden presumir las peñas, es de querer conservar, difundir, hacer una defensa plena del flamenco de base, de ese flamenco de aficionados y aficionadas, y de ayudar a promocionar a los artistas jóvenes y ayudar en los momentos donde llega el crudo invierno, y hemos vivido hace poco una pandemia muy importante, a que los artistas puedan seguir de alguna manera, en la medida que nosotros podemos poner ese granito de arena para ayudar al arte flamenco.
Eso es un poco lo que yo quería destacar. Aquí, en la mesa, está, bueno, yo, los que sois del mundo de las peñas sabéis que soy la secretaria de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas, pero aquí estamos un poco, digamos, todos los escalones un poco del asociacionismo, aparte de que todos pertenecemos a las directivas de Peñas Flamencas. Tengo aquí a vuestra derecha y a mi izquierda a Enrique Yerpes, que es el presidente de la Federación Provincial de Sevilla de Entidades Flamencas, ahora mismo en la actualidad. Seguimos por aquí, está Paco, nuestro amigo Paco García y compañero de curso, que es el presidente de la peña flamenca que hay dentro de la UPO, de la Universidad de Sevilla, y aquí a mi derecha y a vuestra izquierda está Miguel Camacho, que es el presidente de la Unión de Peñas de Sevilla Capital. Entonces, un poco estamos representando todo lo que es el tejido asociativo aquí en Sevilla. Yo quería empezar por ti, Enrique. Tú, aparte, además, eres presidente de la Peña Curro de Utrera, o sea que tú eres peñista no solo a nivel de eso, tú llevas en la Federación de Sevilla 3 años como presidente. Os voy a hacer ahora mismo unas preguntas muy breves para que nos iniciemos todos y todos aportéis, pero quiero precisamente que seamos breves porque luego me gustaría que pudiéramos todos abrir el debate e intervenir todos los que estamos aquí, ¿no? ¿Cuáles son hoy en día los objetivos de la Federación de Peñas y qué crees tú que tú has conseguido en el cambio de la Federación en estos años que llevas de presidente? Bueno, el objetivo de esta federación actualizar, modernizar en cierto modo, en la medida de lo posible, las peñas, que los presidentes que hay en las peñas sepan moverse por sí solos, que no necesiten a nadie para arreglarle subvenciones, que es verdad que son muy complicadas, pero subvenciones o 20.000 cosas que pueden hacer las peñas, ¿no? Se pueden hacer las peñas. También darle mucha visibilidad a la juventud, eso es importante, al flamenco de base, por supuesto. A lo mejor cambia un poco el sistema de los circuitos que ya había gente ya de otro nivel, a lo mejor, y pensábamos que eso no era bueno porque bueno, no puede haber un circuito donde haya gente con un nivel alto de cantar con un gran nivel alto y meter a aficionados o que están ya empezando a buscarse el camino en el mundo del flamenco. Eso sí, eso también era una labor que teníamos ahí pendiente. Introducir el flamenco en las escuelas también, eso es otra asignatura que también tenemos ahí. Fomentar mucho las tertulias en las peñas, los intercambios, que pensábamos que eso era importante, y la convivencia entre socios, que eso, yo creo que eso es la base de las peñas, la convivencia entre socios. Es importantísimo porque no solamente van gente que saben cantar las peñas, por supuesto, o que saben tocar una guitarra, o que saben de compás, va mucha gente que le gusta escuchar y ahí se hace peña. Hay mucha gente también que no solamente son unos apasionados del flamenco, son apasionados de peñas. Y bueno, yo creo que es importante que las peñas demos ese servicio a los socios. Miguel Camacho, tú hace poco que eres presidente de la Unión de Peñas de Sevilla, aunque has sido hasta hace muy poco vicepresidente de la Peña Flamenca Torres Macarena, o sea que también conoces bastante bien lo que es el mundo de las peñas. ¿Por qué nace la Unión de Peñas de Sevilla Capital? ¿Y qué objetivos son los que perseguís? Bueno, la Unión de Peñas de Sevilla Capital nace por un acuerdo el 10 de febrero del año pasado de las 7 peñas, en principio, que estaban federadas en ese momento en Sevilla, y surgen para dar una respuesta de la falta de pulso que había en Sevilla en el tejido asociativo flamenco, ¿no? En Sevilla, si nos remontamos a 10 años atrás, teníamos 17 peñas, y en ese proceso pues habían desaparecido
Pues la Peña Niño Ricardo, pues había desaparecido la Peña Niño de la Alfalfa, la Peña Pepe Marchena de Torreblanca, la Peña El Manantial, la Peña Artur Ruñuelo, la Peña Pie Plomo, la Peña Manuel Mairena, la Peña de Badía. Es decir, había un proceso, un plano inclinado de falta de pulso y de desaparición del tejido asociativo de las peñas de Sevilla. Esa falta de pulso, esa moribundia de las peñas, no era más que un exponente del proceso que nosotros entendíamos de muerte civil del flamenco y del hecho flamenco en la ciudad de Sevilla, donde estábamos perdiendo pulso. Estábamos perdiendo pulso a todos los niveles. Habíamos desaparecido de las radios, habíamos desaparecido de los medios de comunicación, habíamos desaparecido del discurso de los políticos. Tuvimos unos buenos años en los 80, incluso en los 90. Con la entrada del siglo, pues se entraba en un proceso donde los políticos se desentienden del flamenco y las peñas que defienden el flamenco y que es una música culta que necesita el apoyo de los poderes públicos, pues se encontraba pues con falta de oxígeno. Y debido a eso, pues pensamos pues, que nos teníamos que unir y que había que dar una respuesta a eso, ¿no? El día que elegimos, además, no es un día cualquiera, es el día en el que nació Pastora María de la Santísima Trinidad Pavón Cruz. Elegimos precisamente ese día como un día simbólico, para cargado de energía en el flamenco, para que nos diera. A partir de ahí, pues tuvimos un proceso en el que fuimos componiendo unos estatutos que los teníamos hechos en el mes de marzo. En el mes de abril ya elegimos a nuestros cargos y el 17 de julio pues finalmente acabamos inscritos en el registro y tuvimos el NIF para actuar como una asociación. Fijaros, llevamos menos de un año, ¿vale? Llevamos menos de un año. En este año empezamos 7 peñas, inmediatamente se nos unió una nueva peña que era la Toná, que nació desde los rescoldos de la desaparición de la difunta peña Manuel Mairena. Se nos unieron otras peñas más, como el caso de, por ejemplo, la Peña de las Humosas, la Peña de la Olavide, un proceso que todavía no ha terminado por un problema administrativo, pero que está ahí, nosotros la contamos como nuestra. Y bueno, después se han incorporado peñas que han ido naciendo, como la Peña La Plazuela o como la nueva Peña Niño Ricardo, ¿no? De la que ahora soy presidente, la estoy desvinculado de Torres Macarena desde esta semana, precisamente por eso, y a la que me voy a dedicar. No solo eso, sino que nos hemos dedicado a constituir viveros de peñas, porque entendemos que las peñas se tienen que parecer a la sociedad y que había un proceso por el que no solo había que mirar hacia afuera, hacia los poderes públicos, sino también nos teníamos que mirar nosotros hacia adentro, que habíamos hecho los peñistas para que esto estuviera pasando y para que hubiese ese desentendimiento de los poderes públicos. Y nos habíamos encontrado, nos dimos la misma respuesta, que no habíamos sabido buscar nuevos públicos, que no habíamos sabido buscar nuevos espacios, que no habíamos utilizado las redes del siglo XXI, y a todo eso había que dar respuesta. Y en ese proceso de que las peñas se vayan pareciendo a la sociedad, aquí se ha hablado antes de las mujeres, pero podemos hablar de los jóvenes, pues yo tengo que decir que en el vivero de peñas que tenemos ahora mismo 5 peñas nuevas, que es la nueva Peña Niño Ricardo, que ya está funcionando con 50 socios y que tenemos, es nueva porque la Peña Niño Ricardo está entre las que murió y hemos logrado reconstituirla. Una peña de jóvenes, una peña de mujeres, la Peña La Soleá de Triana, una peña La Polea, que es una peña del mundo profesional vinculado a los colegios profesionales, y la Peña Pedro el Granaíno. Yo no sé de estas cuántas van a cuajar en el próximo año, ojalá cuajen las 5, pero quiero decir, partíamos hace de un año con 7 peñas, logramos una octava, hemos conseguido que se incorporen 4 más. Hoy día somos 12 peñas las que componemos la Unión de Peñas de Sevilla y tenemos 5 en el vivero de peñas. Bueno, yo quiero Miguel, perdona que te interrumpa. Hemos recuperado la interlocución con los poderes públicos. Hemos tenido, por ejemplo, un circuito de 40, cuando estaba interrumpida absolutamente la... perdona que te interrumpa, pero lo que quiero decir, de cara a que todo el mundo lo entienda, aquí no somos incompatibles. Es decir, las peñas... La Unión de Peñas de Sevilla, las peñas de Sevilla Capital están integradas en la Federación Provincial de Sevilla de Entidades Flamencas. Y todo lo que hagamos todos, porque todo funcione mejor,
me parece estupendamente de la muerte. Y ahora iremos entrando en toda esa problemática, iremos entrando un poco todo, que tú ya has ido planteando ahí, de problemas con las administraciones públicas, de desaparición de peñas, falta de jóvenes, pero yo quiero, antes de entrar en todo eso, pasarle un momento la palabra al amigo Paco García, como presidente de la Peña Sentir Flamenco de la Universidad Pablo de Olavide, una peña flamenca en el seno de una universidad. ¿Qué es la diferencia del resto y qué crees tú que puede aportar una peña flamenca dentro de una universidad? Bueno, buenas tardes de nuevo a todos mis compañeros de curso. En fin, una peña, tú lo has dicho, Concha, una peña dentro de una universidad es algo bastante peculiar porque somos la única universidad que tiene una peña dentro de una institución como un centro de enseñanza superior, ¿no? Hay que decir que la Universidad Pablo de Olavide siempre ha tenido unas políticas que ha fomentado mucho el asociacionismo. Hay asociaciones de todo tipo, hay varias asociaciones de teatro, asociaciones de música barroca, hay asociaciones feministas, hay asociaciones de debates políticos, hay asociaciones de huertos urbanos, en fin. Entre eso, pues hay una asociación flamenca, una peña, como llamamos normalmente. ¿Qué características tiene una peña dentro de una universidad? ¿Y por qué se hace una peña dentro de una universidad? Bueno, si empezamos a comentar un poquito la historia, porque aquí estamos secretarios, está el anterior presidente, hay varios socios haciendo el curso de la peña. Nosotros dentro de la universidad nos juntamos en un programa que hacía la Universidad de Sevilla en la Universidad Pablo de Olavide. Y nos juntábamos los aficionados allí, unos poquitos, 8 o 10, nos juntábamos allí dentro, un curso que daba Rafael Infante. Rafael Infante, supongo que lo conoceréis la mayoría, casi el resto de la Universidad de Sevilla, es el director de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Sevilla, y nos pareció que una Universidad de Sevilla dando cursos en la Pablo Olavide, decidimos que, hablando luego, después de cada acto, dice, bueno, ¿y por qué no hacemos nosotros una asociación aquí y actuamos sobre el flamenco? Porque hay que decir que la Pablo de Olavide tiene una característica muy distinta a muchísimas universidades españolas, que es una universidad que tiene un campus único, que eso no lo tienen muchas universidades. Las universidades están desperdigadas, la Facultad de Derecho de Sevilla está en un sitio, Ingeniería está en otro, Medicina está en otro, pero la Pablo de Olavide es un campus único, todas las facultades están concentradas, ¿no? Allí ahora mismo están en torno a los 12.000 alumnos, y nos parecía una barbaridad que en casi una ciudad con 12.000 alumnos, más profesorado, más trabajadores, más demás, que no hubiera actividades de flamenco y que tuvieran que venir de otra universidad a hacer cursos de flamenco. Entonces, la asociación, lo que perseguíamos era, como asociación, que es intentar influir en las políticas que realiza la administración, tener nosotros una palabra para dirigir esas políticas. ¿A qué? Al fomento del flamenco, que es nuestra pasión, lo que nos gusta, somos aficionados, lo que queremos. Y lo primero, como objetivo grande general, era que hubiera presencia del flamenco todos los meses en la universidad, que hubiera algo, pero que hubiera presencia del flamenco. El flamenco tenía que estar presente en la vida cotidiana de una universidad de esas características. Y eso fue el empujón que nos dio para desarrollar la peña y empezar a hacer. Empezamos, como todo, a poquito a poco, muy mal, y luego se ha ido progresando muchísimo, exponencialmente, hasta llegar a estos días. La pandemia ha tenido un frenón grande, pero bueno, aquí seguimos. Y sobre todo decir también que es una peña que es abierta. La universidad, muchas veces hay mucha gente que es reacia a entrar allí porque se cree que es un sitio cerrado, dice que no estoy matriculado, yo no pertenezco allí. Y las universidades públicas son centros que se tienen que abrir al resto de la sociedad en general, a la sociedad civil. O sea, toda la sociedad civil puede participar en todas las actividades, que no es solamente una peña para alumnos, para profesores o para trabajadores administrativos, administración de allí de la universidad. Es una peña abierta a todo el mundo, a jóvenes, mayores, de pueblos, de esto, en fin. Y esas son las características propias que tiene la universidad, y sobre todo, como ya digo,
intentar dirigir política y que haya presencia del flamenco. Otra de las características fundamentales dentro de la universidad y que nos distingue a lo mejor de las otras es que hacemos mucho hincapié y mucho inciso en lo que es también el tema de la investigación. Casi todas tenemos como objetivo la difusión, la divulgación, la formación, pero allí hacemos especial incidencia también en la investigación, aprovechar que allí está dando ya un máster, aunque cuando empezamos no existía, y que hay muchos profesores que están realizando labores de investigación muy importantes para el mundo del flamenco. Bueno, yo ya quería haceros una pregunta un poco ya, empezar con unas preguntas un poco para los tres, ¿no? Para que vayamos, y si alguien, por supuesto, quiere participar, porque tenemos a presidentes de Peña, tengo a mi amigo Nicolás y otra gente, por supuesto, de otras peñas, socios y directivos de peñas flamencas, por si quieren también participar aquí. Yo quería preguntar a los tres, y vamos un poco respondiendo todos. Ya dentro de lo que es el flamenco de Sevilla, que ya he dicho antes, que somos la importancia que tiene el flamenco de Sevilla, deciros que desde el punto de vista de andaluz, Sevilla además es la provincia que más peñas tiene con diferencia del resto de provincias de Andalucía. ¿Qué han aportado las peñas? Ya hablando qué han aportado y qué aportan las peñas al flamenco de Sevilla. Hombre, yo pienso que las peñas juegan un papel importantísimo en el flamenco de Sevilla. Sin peña, tú misma lo estabas diciendo en el documental de Esperanza, que se prohíbe el cante, ya no sé qué canta ya. Yo recuerdo cuando niño, yo escuchaba en cualquier taberna, se escuchaba cantar a los aficionados. Eso ya hoy no se hace, bueno, de hace ya muchos años eso no existe. Y es el sitio donde se siguen formando, gracias a Dios, hoy en día también tenemos conservatorio, que eso es importantísimo, pero sí es verdad que para los aficionados, para los que nos gusta el cante, es un sitio donde vamos a hablar de cante, a disfrutar cante, a poner lo poquito que sabemos, lo mucho que sabemos. Y yo pienso que ahí estamos haciendo una gran labor las peñas. Pienso que es importantísimo las peñas de Sevilla, las peñas de Sevilla y las peñas de cualquier parte del mundo, es importantísimo para el flamenco. ¿Miguel? Sí, yo creo que aportan dos cosas fundamentales. Una es el vínculo del ciudadano común con el hecho flamenco. Es decir, un peñista no es, como se cree muchas veces desde las instituciones y de los responsables políticos, un viejo ocioso que va a un lugar de encuentro a jugar dominó y que le gusta el cante. Eso no es un peñista. Un peñista es mucho más que eso. Un peñista es un ciudadano consciente que ejerce y que reclama su derecho a la cultura que él entiende y que él defiende. Y entonces las peñas son el vínculo a eso. Por eso tenemos la obligación, las peñas, de parecernos a la sociedad, para que cualquiera, sea un joven, sea una mujer, sea un profesional, sea, si se interesa por el hecho flamenco, que tenga un grupo de iguales en el que relacionarse y en el que relanzar su vocación. Pero además son la red de un montón de artistas que tienen su cuartel de invierno, como ha dicho Enrique. Había un estudio de la Cámara de Comercio que creo que se cita en el documental. Yo no lo he visto ahora el documental, pero me lo he visto un par de veces y creo que se cita, que es en el documental que se cita, que el 40% de los recitales que se hacen en el mundo flamenco y de los ingresos que reciben, sobre todo determinados tipos de flamenco, es en las peñas. Las peñas además son el banco de rodaje de los nuevos valores, donde empiezan los chavales a rodarse, donde empiezan a hacer, hasta que llega alguien, los coge, los lanza y nos lo quita del mundo de las peñas, y nos lo pone a un precio que no lo podemos traer, evidentemente en las peñas. Pero las peñas tienen otra función mucho más importante, que es reclamar para la sociedad civil la atención hacia el flamenco. Hay desde los poderes públicos una desafección del mundo flamenco. El flamenco es ajeno absolutamente al mundo de los políticos en general, sálvese el que pueda. Y los políticos se encuentran con el flamenco como algo que rutinariamente hay que superar. Me encuentran con que tienen que hacer una bienal o con que tienen que hacer un festival. No. El flamenco es un elemento fundamental de la cultura andaluza que tiene que ser defendido desde las instituciones. Y esa atención que no se ve desde los políticos tienen que ser zarandeados desde el mundo, desde la sociedad civil hecha flamenco. Esos son las peñas. Y tienes que coger a los políticos y zarandearlos y alfabetizarlos flamencamente hablando, que te encuentras muchas veces que hablas con los... Yo me he entrevistado recientemente, al menos 2 veces, con cada uno de los portavoces de todos los grupos municipales de Sevilla y con el alcalde de la ciudad. Y os puedo decir que todos ellos han empezado la reunión diciendo: yo de flamenco no tengo ni idea,
Bueno, tiene usted una idea, pero usted tiene donde recurrir, usted tiene donde asesorarse y usted tiene quien le tire de la levita y quien le llame la atención permanentemente, porque usted tiene que dar respuesta en su política cultural para eso. Es decir, el flamenco tiene que estar dentro del discurso cultural de los municipios de Andalucía, por supuesto desde Sevilla también, y eso, ¿quién lo va a decir? ¿Dónde se articula la voz de los flamencos? Para eso los flamencos tenemos que superar muchas cosas y con eso entraríamos en otro debate, que es de mirarnos de reojo unos a otros. Y a mí este me cae mal, a mí este... Lo que más se parece a un flamenco es otro flamenco. Lo que más se parece a Enrique Yerpe es Miguel Camacho y Paco y viceversa con cada uno de los tres, y Concha. Somos iguales. Lo que pasa es que todos uno nos ponemos detrás de la foto de Vallejo con la llave y otros se ponen detrás de la foto de Mairena con la llave y nos miramos de reojo unos a otros. Eso hay que superarlo, intentar articular una voz que lleve el flamenco a la sociedad civil y reclamarlo desde las instituciones. Eso lo tienen que hacer las peñas, eso lo tienen que hacer las peñas y ese es el papel de las peñas en el siglo XXI. Paco. Bueno, nosotros, pues desde la universidad, nuestro papel es influir en el campo donde actuamos nosotros, que es allí dentro de la universidad. Decir también que nosotros tenemos otra cosita especial, que nosotros somos una peña que está adscrita a un vicerrectorado de cultura, ¿no? Entonces, nosotros no somos una peña al uso, no tenemos tampoco una libertad total, porque dependemos también de una institución que está detrás de nosotros también, y que nosotros cualquier cosa tenemos que consultarlo con el vicerrectorado de cultura y en fin, con toda la gente que lleva la administración de la universidad, ¿no? Porque es una institución pública también que tenemos detrás y eso nos hace también un poco diferente. Sobre el papel de la peña, bueno, nosotros el papel, a grosso modo, lo que queremos es que haya presencia del flamenco y acercar el flamenco a todo el mundo, pero sobre todo dentro de una universidad, lo que queremos acercar el flamenco a los jóvenes universitarios que se están formando en la educación superior con un desconocimiento total de lo que es la cultura principal de Andalucía, porque no olvidemos que esta universidad, aparte de ser una universidad andaluza, es una universidad sevillana, y que una de las señas, estamos hablando del flamenco en Sevilla, de la importancia de las peñas en Sevilla, en la provincia de Sevilla, que han liderado siempre todos los procesos, pues una peña dentro de la universidad que lidere lo que es la vertebración de todas las cosas del flamenco que hay allí, que haya mesas redondas, que haya debates, que haya actuaciones, que haya encuentros con artistas, que, en fin, que la presencia del flamenco allí. Vosotros que nos estáis escuchando, eso yo quería que interviniera y me alegro de que levante la mano Nicolás, porque ¿qué pensáis vosotros que aportan las peñas al flamenco? Y en el caso de Sevilla, al flamenco de Sevilla. No, simplemente, dime, Nicolás. Igual que decía el amigo Paco, nosotros como tertulia flamenca, pues empezamos en el año 87. Y además recuerdo perfectamente el primer recital que se hizo en la Escuela de Magisterio de Ciudad Real, que fue de José de la Tomasa. Entonces, como todas las peñas, tenía un momento de esplendor y claro, nos ha ido afectando muchísimo varios factores. Uno de ellos que la gente se iba jubilando, o sea, teníamos muchos socios y llegamos a tener muy poquitos. Nos estamos un poco recuperando. Pero una de las cosas que yo quiero decir que tenemos que reivindicar, y que lo ha dicho Enrique antes muy bien, el tema de la formación y de acercarnos a los jóvenes. Resulta que estamos hablando, mañana vendrá aquí Calixto, pero estamos hablando de Manuel Herrera Rodas, personaje imprescindible. Bien, pues Manuel Herrera Rodas, junto con Calixto Sánchez y Cremades, que no me acuerdo, músico, hicieron un trabajo perfecto para la ley de educación que hay ahora mismo, la primaria. Entonces hay, no sé si hago con eso propaganda, una editorial, Portaero, sacaron el trabajo que lo habían elaborado y tienen repartido, porque tú le das al maestro de música, tú no le puedes dar más trabajo, pero le dices, oye muchacho, mira, aquí está el material de los alumnos, la parte artística, desde primero de primaria hasta sexto, y van trabajando palos de flamenco, los demás compás al principio, cada trimestre, de tal manera que cada curso dan 3 palos. Serían 3 por 6, 18 palos, que el niño terminaría no siendo un artista, pero sí conociendo el flamenco, que es una parte que la tenemos que cuidar. Como trabajo de la piel, pero
Pero que llegue el flamenco a la escuela, y el mismo Paco ahora mismo le decía, Paco, anímate, habla con alguien para que esto se proyecte en los institutos. Es que este documental lo tienen que conocer la gente, para que después diga si le gustan o no. Es imposible, como decía Manuel, es imposible querer lo que no se conoce. Y yo creo que es un papel fundamental que tenemos que desarrollar para evitar un montón de más cosas. Entonces, como nosotros, Paco, empezamos en la universidad por conocimiento con José Luis Navarro, y nos toca la letra esa de Seguirilla, que llegó un momento a los 18 y 19 años que mi hermana Alejandra a la calle me echó, menos mal que estaba allí mi primo Curro que la recogió, menos mal que teníamos un amigo en el Montañés, si no, estamos ahora mismo que, como sabéis, no tenemos local. Pero bueno, actualmente sí. Entonces, la universidad nos ha dado un poquito cariño. La universidad, la vida, el Rafael Infante nos quiere mucho, Cenizo, en fin, pero la universidad como institución no nos ha demostrado demasiado cariño hasta ahora. Pero nosotros la hemos echado por ahí, ¿vale? Perdón por alargarme. Nada, ¿alguien quiere opinar sobre qué piensa que aportan las peñas del flamenco? Bueno, yo que soy también tenista de toda la vida en mi pueblo y en otros pueblos y tal, como aficionado, las peñas al final no es todo, la convivencia, nos identificamos todos por lo mismo, porque vamos buscando ahí donde compartimos, aprendemos, nos formamos, nos expresamos, ¿no? Porque nos gusta, no todos tocamos, cantamos, bailamos, en fin, todo, ¿no? Entonces, se van, en mi caso, en mi pueblo, en el del Río, pues desapareció porque los mayores ya eran demasiado mayores para seguir asumiendo el trabajo. Entonces, en el caso de la UCO hay un potencial ahí de posibles socios, posibles aficionados, ¿no? Que son de eso, donde hay que tomar acciones concretas para provocar. Yo creo que hay que hacer acciones para provocar. Como uno espere a que vengan, la gente es muy pasiva o está muy entretenida en las redes sociales, ¿no? Hay que provocar con acciones concretas y lo viendo cada día más material que es muy atractivo, ¿no? Y por supuesto con las instituciones todos vamos a una, porque se ha movido el chino del zapato para las instituciones y empiecen a respetar y tener en cuenta, bueno, esta gente hay que contar, porque hay una masa importante. O sea, yo, acciones concretas, ¿no? Yo cuando vengo al curso digo, bueno, casi siempre venimos los mismos, ¿no? Y por dificultades y tal, digo, bueno, si tomaran acciones, no sé, oye, todos los menores de 25 años esto es gratis. Bueno, a lo mejor vienen 5, bueno, 5 que aprenden, ¿no? O sea, cosas que faciliten a los que no pueden, a los que no, que provocarles, ¿no? O sea, Solo un comentario. En la UCO, soy secretario de la UCO, hemos constatado que la edad que dedican los estudiantes que van a la UCO ya llegan tarde. Ya llegan tarde. Ese es otro problema. Y es que tengo idea. Viene el que viene un poquito más allá del flamenco, luego me llama la atención, el que sabe tocar, el que sabe cantar, la que sabe bailar, la que en su familia. El resto, como de los jóvenes, llegan tarde. Si doy los datos, en 10 años de trabajo que llevamos ya, si doy los datos, parece que son un poco frustrantes. Por apuntaros, es decir, que en una media de 80, 90 socios que hemos mantenido, ahora la pandemia ha bajado, pero no ha habido nunca más de un 10% de socios alumnos. Una universidad que tiene 12.000 jóvenes. Sin embargo, una cosita en ese sentido, perdón, Paco, si hay una incidencia en los alumnos, directamente, por ejemplo, los estudiantes del grado de educación social y de trabajo social, les hemos metido en una asignatura, en lo que se llama enseñanza práctica de desarrollo, les hemos metido flamenco. Y ahora, de hecho, que yo sepa, no sé si habrá algún caso, hay un artista flamenco que lo nombraron los propios alumnos padrinos de su promoción. Yo no sé si sabrán ese. Claro. Entonces, está eso. Y yo creo que la feria, una cosa es lo que aporta, lo que hace, otra cosa es lo que el pasado y una cosa es el futuro. Yo creo que también eso incidiría ahí. Y luego también los contextos, porque
no hay una peña, no hay un modelo de peña, hay un montón, y depende de una peña de la provincia de Huelva que ha salido de ahí, yo diría de Huelva capital, por ejemplo, que otra de un pueblo. De un pueblo cercano con un pueblo alejado de la capital, eso es así. Claro. Incluso entre provincias. No lo mismo una peña rural de Córdoba, que yo pertenezco a una, que el flamenco de Sevilla de Cádiz o peñas de por esta zona. Pero es normal, ¿no? Porque el tejido asociativo, las asociaciones se mueven por lo que sus socios son, y eso representan evidentemente lo que sus socios son, ¿no? Yo sí quería decir algo de lo que ha dicho este hombre, de señor Fernando, que yo, por ejemplo, en mi peña de Curro de Utrera, yo cuando entré, yo notaba, eso sí lo notaba, yo lógicamente yo no me he criado en la peña, yo llegué un poquito más tarde, ¿no? Porque sí que me integré rápidamente, yo toco una mitad la guitarra, había unas tertulias, yo me iba allí, y a mí me gustó, canto un poquito, bueno, y me gustó el ambiente que había allí, y ya me interesé por lo que era el mundo de las peñas, y ahora me siento un peñista como si hubiese nacido en una peña, ¿no? Pero sí notaba que las puertas no estaban abiertas. Las puertas no estaban abiertas. Por mucho que dijéramos que las puertas están abiertas, las puertas no están. Y eso tenemos que hacerlo. Tenemos que abrir las puertas. Pero las puertas no se abren, las puertas físicas, sino el socio es el que tiene que abrirse. Y si viene juventud, darle calor a la juventud. La juventud no viene a escuchar seguirilla si no la conoce, lógicamente. La juventud viene a cantar y a disfrutar. Para escuchar seguirilla, para escuchar soleá, estamos ya los que más o menos entendemos un poco esto. La juventud viene a quedarse después a una fiesta, y la junta directiva no puede prohibirle eso a la juventud, la tiene que dejar. Si después no son responsables, bueno, no se quedan, no vienen a otros actos, no vienen, pues déjalo. Pero de esos 20 chavales que estáis allí, 5 se quedan. Yo en mi peña lo he hecho y ya tengo uno que es directivo. Han montado un taller de guitarra de guitarra y cante en la peña. Hay otra que ha hecho un taller también de baile. Se están quedando, está costando mucho trabajo, lógicamente pues cuesta mucho trabajo, pero sí es verdad que hay que abrir las puertas y tener tú esa sensación de que tú estás entrando realmente donde puede ser tu casa. En la medida que hay más socios, hay más economía, no puede haber talleres, pero yo soy una peña que está prohibido cantar sevillano. Y es verdad, y en parte tiene su parte de razón. Una peña de cante porque son pueblos muy roseñanos y tal, que no todo el mundo va a cantar sevillano. A lo mejor en la entrada, pero tampoco se puede estar. En fin, pero que sí hay que invitar, pero después en mi casa las normas las ponemos. Mira, yo no soy peñista, no tengo 17 años, pero mi hijo sí, y lo he llevado conmigo a una peña varias veces. Entonces, hay dos cosas que me gustaría comentar. Una es en relación con la formación. Mi hijo ha salido salió de primaria y tocaba con flauta dulce la música de Star Wars, perfecto, pero de flamenco no tenía ni papa. Bueno, además si se lo pone o lo que sea, lo rechaza inmediatamente. Porque no está en su código cultural. Y cuando lo lleva a alguna peña que le ha gustado mucho, porque lo lleva gente joven que cantaba, que se siente más identificado cuando ve cantar a un chaval que tiene 19 años o 20 años o 21, es verdad que le ha gustado mucho porque le ha gustado a mí. Ahora lo que no escucha, de vez en cuando se pone su potito, canelita, ¿verdad? Que lo que entra es pero cuando escucha una malagueña o una seguidilla, pues se desconecta un poquito. Eso ya no le gusta tanto, se desconecta. Entonces, lo dejo como reflexión, pues no tengo ni idea, pero bueno, para que lo tengáis ahí. Bueno, eso me lleva, bueno, te voy a dar la No, que digo que eso me llevaba a lo que quería, ya estamos entrando en la siguiente cosa que quería proponer, el siguiente tema que quería proponer, que era qué problemática tenemos a día de hoy las peñas flamencas, pero que de verdad también hagamos autocrítica, y veo que la estamos haciendo, ¿no? Porque una de esas cosas de el no abrir no abrir las puertas, depende de mucho de cada peña y tal, pero que hagamos autocrítica en ese sentido, porque evidentemente en esa problemática también tenemos que hablar de las instituciones, del apoyo o no apoyo que no tenemos, de si las asociaciones flamencas, como dicen otro tipo de asociaciones, tenemos más ayudas que otras asociaciones o no, y si por qué debemos de tener más o menos ayuda o las mismas,
y entrar un poco, pero no solo hablar de las instituciones, sino también hablar de eso, ¿no? De que realmente, que nos miremos un poquito los peñistas realmente y digamos, oye, pero ¿qué es lo que tiene que cambiar ahora mismo? Que de lo que pueda depender de nosotros, porque hay cosas que evidentemente no pueden depender de nosotros. Pero una cosa muy breve, porque tenemos aquí la tertulia de enseñantes, Calixto Sánchez, presidente, y eso da la casualidad que aquí enseñantes siempre hay, o Paco en el terreno universitario, que bien dice Paco que ya la universidad llega tarde, que el tema de la enseñanza, no de la enseñanza, del conocimiento del flamenco, porque aquí nadie estamos pretendiendo que todos los niños canten, bailen y toquen la guitarra, señores, eso no cabe en cabeza humana, pero sí que conozcan esa cultura que es nuestra, señores, que es nuestra y que nos diferencia de otros pueblos, porque esa música diferencia a Andalucía de otros sitios. Y eso se lo deberíamos de comunicar cuando muchos de nosotros, más pequeños, por lo menos yo, que tengo ya más años con Bosque, estábamos en la radio todo el día oyendo flamenco. Entonces eso lo teníamos aquí, los chavales, ni en la radio, ni en la televisión, ni en ninguna parte. Entonces ellos no tienen esa cultura. Eso tiene que llegar a la escuela para que ellos, y eso es algo por lo que tenemos que luchar, no solo la gente de Las Peñas, sino todos aquellos que nos gusta el flamenco y que creemos que el flamenco hay que defenderlo, porque eso realmente esté dentro de los programas de enseñanza. A mí se me iba la idea porque quería acabar ligero. La propuesta era que se completase la educación infantil en el mismo proyecto y secundaria obligatoria. Porque os cuento una anécdota de este junio. Tengo unos poquitos de nietos, 500. Entonces me he comido 3 fiestas de final de curso en el colegio. Desde infantil, que más o menos, bueno, una cosita llevadera, algo que tiene que ver con lo nuestro, empieza primero de primaria hasta sexto. Y siempre es lo mismo. Allí pega 4 pingos y claro, yo digo, esto es una culturación. Sí. Si yo quiero, él decía lo de trabajo, bueno, si yo le voy a poner en un colegio, como proyecto de colegio, ya como estamos nosotros trabajando en eso, música a los niños en la entrada, cuando vienen de recreo, ¿por qué no puede ser la del niño Ricardo? Porque tiene que ser chimpún, chimpún. Digo, ¿sabes lo que digo? Ponía algo concreto. Y luego después otra cosa que es como que depende de ti, pero y la insistencia, como decía Miguel, llevamos lo de la tertulia Calixto, una del parágrafo de unos profesores que también son de Mairena, detrás de que en Mairena del Alcor, la zona del Alcor, se haga un aula permanente de Calixto, al servicio de los profesores que lo pidan. Pero claro, hemos ido un par de veces a los colegios y no terminan digamos, las administraciones locales de ponerse de acuerdo, y claro, tú a tu compañero no lo vas a estar engañando todos los días, hasta que no exista ese aula donde está la discografía y el maestro se lo lleva prestado para ponérselo a los niños. Es decir, te voy a poner los tientos que grabó Calixto, el disco de la lírica al cante de Becker, que era por tiento la letra, te la voy a poner, y el tío baila tiene, no le puedo dar más trabajo, le tengo que facilitar trabajo, por lo menos esa es mi idea. Perdón por la larga. ¿Qué problemática creéis que realmente tenemos las peñas hoy? Tanto que mirándonos a nosotros mismos como que nos llega desde fuera. Concha, perdona, no sé sí. Si yo aquí hacer un paréntesis. Sí, sí. Al final hay que llevar todo a los colegios, a los infantiles, llegamos tarde. Al final hay que gestionar los recursos. Yo muchas veces voy por ejemplo a un festival que va un cantado con un seguidor que el caché vale 20.000 euros. Después no tienen taller. Yo no digo que no lo valgan, pero si lo valen, que lo tengamos que pagar, no que esos recursos los destinemos a gastarnos en grandes conciertos y la base seguimos sin desarrollarla porque no tenemos un taller de guitarra, porque nadie estimula a la niña y tal. Yo creo que hay que empezar desde abajo. Claro, a ver, yo lo que creo, hacia afuera tenemos que incidir en los políticos, no hay otra manera, y para eso tenemos un artículo, una opinión de los flamencos, como yo decía. Hay que crear esa opinión, hay que llegar a los puntos de consenso entre nosotros, tenemos que ver qué defendemos y eso discutiéndolo nosotros, mirándonos a los ojos y dejando de decir tú eres de Vallejo y yo soy de Mairena, es que eso me parece que no tiene demasiado sentido. El darle la barrila a los políticos funciona.
Y los políticos son más permeables de lo que puede parecer. Es un poco cansino tratar con ellos, pero acaban aprendiendo. Mi experiencia es eso, los que no nos podemos aburrir somos nosotros. Y los que tenemos que articular el discurso de qué queremos, entre otros, que llegue a la educación primaria y a la educación infantil este tema, pues somos nosotros, y teñir de nuestro discurso, pero para eso tenemos que tenerlo a la sociedad. Pero también nosotros, aquí que estamos ante los ojos íntimos, tenemos que ver que nosotros mismos muchas veces, no es que no abramos las puertas, es que cerramos la puerta a la gente que llega a las peñas o a la gente que se acerca al flamenco y que sale escopetado. Nosotros yo creo que tenemos la obligación, como colectivo flamenco, de dirigirnos a una sociedad plural, que es la que tenemos de manera plural. Es decir, nosotros no podemos el modelo de peña del siglo XIX con Antonio Mairena, del siglo XX, quiero decir, con Antonio Mairena con la llave, imponérsela a la sociedad. Ahora, por supuesto que algunos nos sentimos gratificados ahí, y yo el primero, ¿vale? Pero nosotros no podemos estar con la Biblia de Antonio Mairena, allí el que entra y, con un exceso de purismo, porque nos cargamos, cerramos las puertas, no somos permeables. Y en ese sentido, pues, nosotros, que lo hemos hablado en las peñas de Sevilla, ¿qué podemos hacer? El vivero de peñas. Y dirigirnos de manera plural a la sociedad plural. Tenemos que conseguir que haya una peña de mujeres, y estamos en eso. Tenemos que conseguir que haya una peña de jóvenes, y estamos en eso, de jóvenes que muchas veces son más hondos que muchos de nosotros, mucho más hondos que muchos de nosotros. A lo mejor que estamos detrás de los de 3 cantadores en concreto, pero como consigamos articularnos ahí, vamos a pegar un pelotazo. La peña de Triana, que está fuera del discurso, es decir, que todo el mundo, según la peña de los profesionales vinculados, colegios profesionales, que ya han elegido hasta nombre, la polea, y están ahí, vamos a ver si cuaja eso, porque cuando se encuentran los profesionales, hablan el mismo lenguaje para divertirse, para encontrarse un fin de semana, se encuentran con el flamenco. Ahora vamos a ver si metemos un poquito de formación mínima, tampoco hay que darle mucho coñazo a la gente, pero mínima, ir conduciendo ese proceso, ahí podemos encontrarnos con un mundo fabuloso. Y el secreto es segmentar, no cerrarnos nosotros, que muchas veces no nos damos cuenta, pero somos mucho más cerrados de lo que podemos. Y eso, yo fuera voy a decir lo contrario, cuando me dicen las peñas, a tu peña, yo, mi peña es la mejor del mundo, pero tenemos que ser conscientes de que todo el mundo nos encuentra a gusto en los ambientes en que a nosotros nos satisface. Y todo el mundo tiene que encontrar un grupo, un ámbito flamenco con su grupo de iguales y con los intereses que él tiene. Y eso en Sevilla lo tenemos que lograr. A lo mejor no lo logramos en un año. En un año yo creo que hemos hecho muchas cosas, pero no lo logramos en 4, ¿sabes? Pero tenemos que ir dando pasos en ese sentido. Y en ese sentido también los flamencos ser muy generosos y dejar de mirarnos de reojo y buscar los puntos de encuentro. Y lo que yo digo, articular el discurso. Porque además a las instituciones es muy importante, hay que decirle muy clarito qué es flamenco y qué no es flamenco. Y eso lo tienen que saber. Y eso los políticos no lo saben. Los políticos no saben, ninguno, en el Ayuntamiento de Sevilla por lo pronto, que es lo que yo más controlo, no saben ninguno distinguir qué es lo flamenco de qué no es lo flamenco. Es una frontera muy difícil, pero los rudimentos son fáciles, ¿no? Los rudimentos son fáciles, pues no lo saben. Hay que decírselo 1000 veces, pero para eso también lo tenemos que tener nosotros clarito. Es decir, cuando lo de sevillana, si metemos un grupito de sevillana, no, mire usted, eso puede ir por otro lado, pero para el flamenco no puede ir. Por el flamenco no puede ir. Lo mismo que no puede ir, ¿cuánto se llevó Rosalía en Córdoba? En 200.000 euros, ¿no? O 100.000 euros, una burrada fuera de lo normal. Se llevó el presupuesto de la Noche Blanca para algo que hay que decir a los políticos, usted con todos los respetos, eso no es flamenco. Y con la cuarta parte de eso, los flamencos hacen virguería y se divierte la gente igual, ¿vale? Y irle siempre, no a echarle la bronca, sino a solucionarle problemas, enseñarle, ¿sabes? No se le puede poner la muleta demasiado lejos, ni bajarle mucho la mano, porque yo siempre pongo ejemplos taurinos, perdona, bueno, que esa otra de ¿sabes? Pero si es uno de nuestros símbolos, si es que somos eso, los andaluces. Enrique, dime. Bueno, yo pienso que una de lo que carecemos, de lo que debemos tener cuidado las peñas, es que se nos están haciendo, llevamos aquí un rato hablando, ¿no? Se nos están haciendo los socios mayores y se nos van dando de baja. Yo el otro día se me dio de baja una mujer que lleva muchísimos años, porque ya no puede, la mujer no puede ni siquiera venir a la peña. Después de la pandemia también eso afecta muchísimo. Y
yo por ejemplo, yo pongo como ejemplo mi peña, ¿no? Mi peña, por eso yo a lo mejor he llegado aquí también, he querido llegar aquí para ver si soy capaz de eso trasladarlo también al resto de las peñas, que yo no quiero con esto obligar a nadie a que haga lo que no quiere. Pero yo, por ejemplo, metí más actividades, no solamente flamenco, metí más actividades y se me han hecho socios nuevos. Yo, por ejemplo, metí una feria en mi peña, hemos hecho lo de la sevillana. Es verdad, yo no vamos a estar cantando porque paso hasta las peñas rocieras, pero un día a la semana, o sea, un día al año, cuando va llegando la feria de abril, hacemos honor a las ferias de la primavera. Y ahí solamente hay sevillanas. Es como una feria. Y vienen, porque hay otra cosa que también hemos hecho, es mucha convivencia, hay muchas mujeres que van solas, muchas mujeres que están solas, es un punto de encuentro también entre ellas. Han hecho piñas y siempre están allí en la piña. Bueno, pues ese día le ponemos, ese día se divierten, van vestidas de flamenca, se divierten, bailan sevillanas y se van quedando y van viniendo. Y no solamente, ya después es flamenco y esto es todo el año flamenco. Bueno, perdón por la parte que me afecta, hay mujeres que somos muy aficionadas y no es que nos tengamos que vestir ese día de... No me refiero, verá, no he querido herir de sensibilidad de nadie, no me refiero a eso. Me refiero que les gusta a las mujeres que van allí, a lo mejor no llegaron porque buscaban flamenco, sino buscaban un centro donde reunirse porque había muchas mujeres que sí les gusta el flamenco y han ido arrastrando más mujeres. Entonces ya les va gustando, se van quedando, van entendiendo, porque entre otras cosas hacemos talleres también de esto. Y vamos educando a la gente le gusta, que le explique tú, esto es una malagueña, esto es una siguirilla, a la gente le gusta saber eso, porque mucha gente, yo creo que esta conversación hemos tenido, mucha gente se pone a escuchar una siguirilla y se cree con una soleá. Tú lo tienes que ir diciendo, tú que sabes lo que es esto, tú eres el que se lo tiene que ir diciendo. Y cada vez se van aficionando más. Pero bueno, sí es verdad que hay un día que une sobre todo a las mujeres les gusta mucho esa fiesta, ¿no? Que no, a las mujeres mayores. A las mujeres mayores. No lo líe más, Enrique, porque esto me pasa a mí como con lo del Día de la Mujer del Socio. Que yo me pongo enferma cuando en una peña me dicen y me invitan a que asista al Día de la Mujer del Socio. Digo, pero bueno, perdón. No, pero lo estoy diciendo, me refiero como vía de atraer a gente, igual que como vía de atraer a la juventud, igual como vía de atraer a la juventud hay que buscar la vía también de atraer a la juventud. Y no las mujeres que hay allí no son mujeres muy mayores, son mujeres de unos 50, 60 años, ¿no? Y cada vez vamos trayendo a más mujeres que estaban más apartadas del flamenco o del mundo de las peñas, ¿no? Y ya son socias y ellas tienen voz y voto en la peña. Y si tenemos que hacer algo para ir atrayendo a gente, en este caso he dicho yo lo de las mujeres porque a mí me ha dado resultado, lo de la juventud, pues exactamente igual, abrirle las puertas y dejarlo, que después se pongan ellos las fiestas por bulerías y tú lo tienes que dejar. Porque de los 20 muchachos que van allí, 15 no se hacen socios, pero no se van a hacer socios ni del flamenco ni de nada, porque hay gente que no le gusta hacer socios de nada, pero otros 5 sí se han hecho. Paco. Bueno, el flamenco y el flamenco en las peñas sí tiene varios problemas. Se puede identificar problemas financieros, se pueden identificar algunos problemas legales, temas de derechos de autor, temas de conciertos dentro de las asociaciones, que la ley nos han dejado un poquito a ir de aquella manera. Pero para mí, el mayor de los problemas que veo es en la entrada de la juventud, porque yo quiero incidir mucho en la llegada de nuevos públicos, porque donde hay público, donde hay demanda, hace que salgan más artistas, no sé. Y yo, como nos dedicamos en la universidad, y la universidad esto nos llama bastante la atención, ¿no?, de trabajar con 12.000 alumnos y que haya solamente un 10% que sienta interés por el flamenco, y encima los que sienten interés por el flamenco, yo me entrevisto con ellos y es que yo toco la guitarra, es que mis padres son flamencos, es que yo voy desde chico a una peña, o sea que ya vienen con la afición y por eso se apuntan dentro. Proporcionamos clases de flamenco y este año gratuitas, de baile, de cante y de toque, con profesionales de reconocido prestigio.
Y aún gratis no van. Nosotros todos los actos que hacemos todos los meses encima damos cervecitas gratis. Es verdad. Sí, porque todo acto de flamenco, sea mesa redonda, sea conferencia, es un espacio de sociabilidad después de tomar una cervecita, de hablar de esto y enganchar. Y con una cuota que vale 15 euros anual, o sea que 1,20 €. Y tienen allí 40 actos que se puede poner, tomarse una cervecita. Veo ese problema, hay dos palabras, no se puede querer lo que no se conoce, que ha dicho allí. Y otra palabra que ha dicho eso, los niños con la flauta en los colegios, que yo he ido a muchos institutos y colegios a dar conferencias y demás y eso, y algunos profesores aficionados dicen, llega un niño tocando la flauta en clase de música y no saben absolutamente nada de lo que es la música de su cultura. Quería incidir sobre esto porque en 2014 tuvimos una mesa redonda muy productiva en la universidad, que vino el antiguo rector de la Universidad de la UNIA, la Universidad Internacional de Andalucía, que fue consejero de la Junta de Andalucía, que fue el profesor don Manuel Suárez Japón. Vino un alto representante de la Consejería de Cultura y vino el catedrático, el rector de la Universidad de Málaga, que había sido catedrático y que había hecho muchos trabajos sobre cómo incluir el flamenco, pero en edades tempranas. Porque hemos dicho, como dijo mi compañero, en la universidad nos hemos dado cuenta en estos 10 años que vamos tarde. No sé la ley nueva del flamenco, hemos visto borradores, pero de aquí a que esos borradores, porque creo que son un poco generalistas, y esos borradores van a necesitar un desarrollo reglamentario que va a tardar otros pocos de años, para ver cómo se gestiona un profesorado en todas las... Esperemos que el flamenco llegue a infantil, que lo conozcan. Quería decir que en esa reunión hubo una pelea y una bronca gorda entre Suárez Japón y el administrativo de la Consejería de Cultura, porque se le escapó allí. Bueno, sí, es verdad, en ese momento tenían 16 tesis doctorales de cómo introducir el flamenco en edades tempranas, y además tesis doctorales con unos procedimientos muy divertidos para niños, que había gente que había hecho 5 años de estudio, una tesis doctoral, profesores universitarios, profesores de magisterio también, y las tenían guardadas en la Junta de Andalucía en un cajón. En ese año habló de 16, y yo me he enterado que hay muchas más ya, o sea, desde 2014 hasta ahora, y están guardadas en un cajón, se les mandan, oigan, mira, aquí tiene usted las herramientas que no tenemos que empezar. Pero yo me pregunto, aquí hemos escuchado, Paco, en el curso, hablar de lo importante que es la generación de nuevos públicos, y se ha hablado de que se llega tú vas a un teatro, al López, al Maestranza, a ver a determinado artista flamenco, y hay así de gente joven. Y se ha hablado aquí que le daba alegría, contaba Cristina y todo eso, que ver que había mucha gente joven en el teatro. Pero esa gente joven que está yendo al teatro, a las peñas no viene. Pues eso es por algo. Es una cosa que yo dejo ahí en el aire. Porque si hay gente joven, bastante, ¿verdad? Como para hacer una cuarta parte, una quinta parte de un teatro, yo eso no lo veo en las peñas. Yo por lo menos no lo veo en las peñas. Yo tengo muchos amigos que no entienden, que no diferencian el nada de un palo y van a espectáculos flamencos. Bueno, porque es famoso, porque les gusta el espectáculo, porque tienen que consumir cultura. Y en el teatro eso es, pero lo que se trata es de eso lo tenemos que también reflexionar sobre el gratis total, ¿no? Pero que simplemente lo llevo un poco a que reflexionemos sobre eso, porque esa gente tampoco viene. Es verdad que nos falta la labor en la escuela, es verdad que nos falta, pero es que esa gente que está yendo a los teatros no viene a las peñas. Pero desde las peñas se puede trabajar. La experiencia mía en Torre Magdalena, que he estado los últimos años en el equipo directivo hasta ahora que ha salido, nosotros nos hemos preocupado por rejuvenecer y yo creo que lo hemos logrado. Hay determinados artistas en el cante y en el baile que llevan el público joven. La Peña de Jóvenes de Sevilla la estamos cogiendo a lazo, intentando articular los grupos que hay detrás de determinados cantadores. El otro día cantó Manuel de la Tomasa en Alcosa y le pregunté yo al presidente de la Peña, oye, esta gente que está aquí, porque eran abrumadoramente jóvenes,
la audiencia. Y le digo, esta gente que está aquí, dice, los viejos son de la peña, los jóvenes vienen de fuera. Digo, pues vienen detrás de este. Detrás de este es uno, Israel Fernández, lo mismo, Juan Fra Carrasco, lo mismo. Y si cogemos la nómina de bailadoras y bailadores, hay un montón que por lo que sea, conectan más. Bueno, pues ese es el banderín de enganche. Nosotros lo hemos logrado y al final nos hemos encontrado con recitales, no me acuerdo cuál, Guillermo, ¿te acuerdas? Uno que nos sorprendió hace poco la cantidad de gente joven que había, ¿no? En el Boleco. Había, pero un mogollón de gente joven. Y dijimos, oye, pues vamos triunfando, ¿no? Ha costado un par de añitos, poquito a poco, pero vamos triunfando. El caso es elegir objetivos y poner el punto de mira. Aquí no puede mandar, en el flamenco no puede mandar el mercado, como en ninguna música minoritaria, porque te come lo mayoritario. Tú tienes que saber y elegir los objetivos. Y desde las peñas se pueden elegir los objetivos y se le pueden dar la vuelta. Se le pueden elegir los objetivos intentando formar peñas y se puede elegir los objetivos dirigiendo la peña de manera que se rejuvenezca. En Torres Macarena se ha logrado. El público de ahora no tiene nada que ver con el que había hace 3 años. En general, yo creo, desde se ha empeorado mucho, o sea, no la peña concretamente esta, si no me refiero, de mi edad que son 50 para abajo, o sea, en los pueblos, es que no o en la ciudad, si no fuese por los extranjeros, o por la gente que viene a dar clases de baile, nos veríamos 10 o 20 en un recital. Yo respeto mucho a los guiris, siempre que sea aficionado, ese es mi aliado. Los guiris están en el flamenco desde Esteban y Calderón para acá. O 30, o sea, porque antes los pueblos había gente que cantaba y había muchos aficionados. Hoy no hay. Yo soy del pueblo y no hay. Entonces, ya digo, si no fuese por los turistas que vienen o por los que vienen a estudiar, la bailadora, la gente de fuera. Pero la gente que sigue a Israel, la gente que sigue a Arboleco, la gente que sigue a Tomasa... Bueno, eso está bien, pero conceptualmente es nada. El otro día, a mí no me gusta, pero metieron, porque me parece que el flamenco on fire, cuando le metemos al flamenco apellidos en inglés ya vamos regular. Y en Pamplona se lo han puesto y Pamplona ya está llegando a la periferia de Sevilla. Y el otro día metieron en el Festival de Coria al Niño de Morente, pero la verdad que, y me lo decía la delegada de Cultura, me lo decía el alcalde, dice, pero ¿ha funcionado o no? Y le tuve que decir, pues sí que ha funcionado, porque había mogollón de jóvenes. Ha funcionado. Y si ha funcionado, pues yo no quiero decir que eso sea la pringada del cocido, pero que un condimento tiene que ser ese y con eso tenemos que jugar si queremos llegar a nuevos públicos. Me ha pedido la palabra hace un rato Rosa, sí. Yo tengo un poco el corazón partido, ¿no? Por un lado estoy haciendo... Yo soy aficionada al flamenco y mucho, y lo que me conocéis lo sabéis. Yo estoy haciendo el trabajo fin de máster, de ese máster de investigación del flamenco desde hace unos años, porque me cogió la pandemia en medio, sobre los edificios de las peñas flamencas. El primer hándicap que me he encontrado es que no hay un listado, y creo que te lo pedí a ti, cada uno de ustedes me han dado un listado diferente del número de peñas que hay en Sevilla. Entonces a mí me llama la atención. ¿A ti no te conozco? El único que me queda en Sevilla. Entonces, pero bueno, creo que eso le facilitaba a Rosalita. Pero en esas peñas no aparecen, hay que llegar al sitio y esa peña ha desaparecido. Hay otras que ahora hay peñas, por ejemplo, que han salido nuevas. Entonces, veo que esto está vivo, ¿no? Y me parece bien. Yo lo que pediría, no sé a quién, es un listado para ir a todas las peñas. Objetivo, de ver los edificios, no es por hacer el trabajo de la gente, sino yo quiero hacer cuáles son las características, como aparejador que soy, las características que tienen las peñas y el cumplimiento arquitectónico de las peñas también. Pues la misma empezó con la Villavilla. No, sí, la de Sevilla Capital, te doy la dirección de cada uno. Vale, la de Sevilla Capital, vale. Entonces, de las 60 y tantas peñas que Enrique me facilitó, yo he visitado casi por fuera, porque me ha cogido la pandemia, 40 y tantas. De esas 40 y tantas, yo te puedo decir que casi, y he visto por fuera, no sé, me atrevo a decirlo, un 5% o 1% cumple. De Sevilla no cumple ninguno. Entonces, cuidado, yo ese estudio no lo puedo hacer, no lo
No, yo ese estudio no lo puedo publicar, conservador. Se lo digo porque usted está en la peña. No lo puedo publicar, porque entonces se cerraría, lamentablemente, por todo lo que estamos buscando en la peña, lamentablemente se cerrarían casi todas las peñas. Pero yo estoy buscando ya peñas sin local, es decir, el público nuevo, el buscar nuevos auditorios, el buscar nuevas audiencias, nosotros tenemos que ir donde está el público. Mi peña, cuando digo mi peña, digo la nueva peña Niño Ricardo, o Aire Flamenco, como empatamos en la votación, pues se llama de las dos maneras, Aire Flamenco, Nueva Peña. Estamos pensando hacer las tertulias con un carromato, irnos y ponerlo en la Alameda, irnos y ponerlo en el Artosano, irnos y ponerlo, y hacemos allí la tertulia, y allí hacemos, para comunicar con qué, para buscar nuevos públicos, pero si es que además las peñas no nos tenemos que empeñar por tener el local lleno de fotos, porque además los locales, adaptarse a la normativa es impensable. Las peñas además tienen que pagar unos alquileres, ese es un problema gravísimo que ha hecho que se cierre. Te he dicho que teníamos 16 peñas y quedaron 7. Claro. ¿Y qué hace? ¿Y la otra salida qué es? Echar la llave. Pero es que... Pero cuidado, os lo digo, cuidado, porque... Pero si tenemos mucho cuidado, si Torres Macarena la cerraron. Somos totalmente conscientes de... Lo que pasa es que las peñas tienen ya muchos años, y el que lleva muchos años... Pero ese es el problema del que hace la norma. No, pero cuando llega una administración te va a aplicar... Sí, claro, lógicamente. Ese es un problema del que hace la norma. La norma, y se lo ha dicho el último alcalde de Sevilla, tiene que adaptarse a esa situación. Torres Macarena, por ejemplo, está aquí hace 40 años, cuando no había vecinos. Han venido los vecinos sabían que estaba allí la peña o no. Cuando usted se ha comprado la casa, cuando el 92 pegó el pelotazo, usted ha comprado la casa al lado, y aparte de errores que se le permitió que hubiera hueco, para que los vecinos tuvieran luz. Ahora por ahí, por ese hueco, tienen luz, pero escuchan también. Y yo, cuando usted compraste la casa de la peña estaba aquí antes. Y ese es un edificio histórico, como hay un montón. Y eso tiene que estar contemplado a la hora de legislarlo, y el legislador tiene que ser sensible a todo este tipo de cosas. Eso no es el bálsamo de Fierabrás, pero las peñas tenemos ese problema. Las peñas, si el problema de las peñas es que ahora con la subida de alquileres, hay una nueva jornada de peñas que van a tener problemas. La de Bellavista ya lo está teniendo, Cantes al Aire está. Te he dicho, te doy las direcciones, no te puedo dar la dirección de la peña de Calixto porque los pobres no tienen. Pero como el Juan me ha recogido, pues. ¿Sabes? No te... de Rivera. Sí, pero es un centro docente. Y la segunda parte es que tengo el corazón partido, porque yo estoy ahora como subdirectora en la Escuela de Aparejadores de Cultura. Y entonces hacer actividades de flamenco es una de las cosas que quiero hacer. Y desde aquí lo que hago es decirle a las peñas que la Escuela de Aparejadores está abierta para hacer actividades. Pues yo tengo contacto con la Polea, que es una nueva peña vinculada a colegios profesionales y aficionados de colegios profesionales, que está en proceso de formación en Sevilla y que es una de las que está en nuestro nivel de peña. Y estamos locos diciendo de qué necesita, con quién hay que hablar, a dónde hay que llevarte los papeles, ¿sabes? ¿Qué asesoramiento quieres? Porque es que cuaja perfectamente. Aquí hay una cosa más. Se va a levantar un poco la polla. El tema es que eso lo tenemos clarísimo todos los que estamos aquí, la problemática que tenemos las peñas con respecto a los locales. Por una parte, porque es verdad que las peñas que tienen locales en propiedad, que son muy pocas, venimos de locales que ya tienen un cierto tiempo y que eso de alguna manera se tiene que meter en la norma, de alguna manera, y se tenía que haber tenido en cuenta eso. Y de otra parte está el problema de las peñas que tienen alquiler, luego están las peñas que ceden los ayuntamientos, normalmente en los pueblos, para que haga uso los que tienen suerte, porque hay pueblos que no tienen la suerte de se pagan alquiler, pero hay muchos pueblos que tienen locales cedidos por el ayuntamiento y tal, y que pueden, y además locales cedidos por 30, 40 años, unos locales estupendos. Yo te puedo decir, en el caso de la mía, nosotros hemos luchado hasta que lo conseguimos por tener licencia. La Peña de Tomares tiene licencia. Es de las pocas tendencias. No tiene ascensor, pero no. No, escúchame un momento. Una cosa es que tú tengas licencia y otra cosa es que tú puedas o no tener público en determinadas instalaciones de la peña, que son cosas diferentes. Entonces, ¿qué dice el arquitecto cuando vino?
la Peña Flamenca de Tomares tiene una licencia, pero en el local de arriba solo podrán estar los socios y socias de la Peña. Y si algún socio discapacitado pide eso, hay que hacer en otro sitio de la Peña. Hasta ahora, afortunadamente, no tenemos ese problema, pero puede llegar, evidentemente. El público dice, bueno, nosotros, si llega algún discapacitado, evidentemente no va a poder subir a la primera planta. Tampoco se nos ha dado ese caso. Sí es verdad que abajo sí tenemos el servicio adaptado y todo lo demás, que nosotros tenemos abajo un salón y un patio al cual se accede por rampa y por escalera, de las dos maneras, y ahí podemos hacer también las actividades. Pero lo más difícil es que te den la licencia, aunque sea con esas historias. Es que es dificilísimo que te den una licencia, aunque tú tengas la planta arriba, la de abajo, tenga abajo o arriba. Es que no te puedes imaginar lo difícil que te llevas años para conseguir. Para empezar, ¿qué actividad le pones a una peña flamenca? En el epígrafe, cuando tú vas a urbanismo y te dan una lista de epígrafes, tú tienes allí desde charcutería fina hasta colegio de educación Pero peña infantil. Flamenca no. No existe peña flamenca. Tú tienes que disfrazar peña flamenca de una cosa que no es. Vocales con música. Pero eso es en el Ayuntamiento de Sevilla, ¿eh? Nosotros tenemos como peña flamenca en el Ayuntamiento de Tomares, que eso ya depende un poco también de los ayuntamientos, de la normativa, claro. Nosotros, ¿qué pasa? Que cuando esa peña se traslada de lo que era el casco histórico, la peña antigua, porque es una de las peñas, ya lo he dicho antes, del año 75, se traslada, la primera sede que tuvieron, la expropiaron porque allí se iba a extender ya el pueblo, y se le da con buena vista. Los compañeros le dijeron, no, nosotros aquí a las afueras, que así no molestamos a nadie. Hoy día de las afueras nada, porque estamos en todo el centro del pueblo. Pero ¿qué ocurre? Que lo que sí han tenido bien todos los ayuntamientos que han pasado de distintos signos políticos es que no han puesto ni una vivienda alrededor. Son todos locales de oficinas. Han respetado que allí había una peña flamenca. ¿Vale? Eso es importante. Es que también, era lo que decía Miguel, es que también tienen que respetar un poco que hay históricamente algo allí que es cultura de esa localidad. Entonces, evidentemente ahí estamos totalmente alegales, no somos ilegales, pero sí alegales. Algunos somos ilegales. Pero bueno, sí es que ahí hay un vacío legal importante ahí, que el nuevo proyecto de la ley del flamenco pretende, evidentemente, eso ya solucionar ese tema, ¿no? Dando ya un epígrafe a las peñas flamencas como tal. Además, peña flamenca, pues nosotros somos un bar con música, perdón. Una peña flamenca tiene una entidad propia, que bar con música enlatada, como le dieron a Torres Macarena. Pero ¿qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De enlatado, si aquí lo que se hace está aquí en directo. Entonces, es verdad. Como esos, muchos otros. Pero fíjate tú que yo planteaba un poco también de cara al futuro. Yo sé que hay alguien que ha sido presidente de tu peña, decía, de tu anterior, porque tú sigues siendo socio de Torres Macarena, igual que yo. Igual que yo. Soy de todo. Que tenemos que hacer una provisión mensual para pagar peña. Entonces, decía que las peñas están condenadas a desaparecer. No me lo han dicho a mí, condenada no, me han dicho que van a desaparecer. Entonces, lo que está claro es que no podemos, desde mi punto de vista, no sé qué pensáis vosotros, es que lo que no se puede, es lo que hemos dicho aquí, no podemos mantener el mismo modelo de peña que había en el año 74, 75, señores. La sociedad ha evolucionado, los medios hoy día. Tú no puedes estar ahora mismo en una peña donde la directiva de la peña, ¿cómo va a traer gente joven si son incapaces de anunciarse en ninguna parte porque no conocen los medios digitales? Entonces, ¿qué puede ocurrir en el futuro? Porque probablemente algunas de esas peñas que mantienen esos modelos desaparezcan porque los fagocita la propia sociedad, es decir, desaparecen porque no estás en el momento. Tenemos que luchar, nosotros que estamos en la federación, porque todas esas peñas renueven su masa, sobre todo directiva, y se pongan al día y estén ahí para estar donde tenemos que estar, dando difusión al flamenco en los medios en los que hoy hay que darle difusión al flamenco. Ya no va a leer cartel que pega en la pared del pueblo. Ya hay que ponerlo en Twitter, en Facebook, en Instagram, y hasta hay que hacer un TikTok.
Eso está claro, o estamos ahí o no estamos. Entonces, eso quizás sea también otro problema. La juventud, ¿por qué no se acerca? Pues porque muchas veces hace así y dice, uy, que no me cae viejo, Dios. Perdón, es que es la realidad, es que vamos, o hacemos autocrítica. Es verdad que, por ejemplo, en Torres Macarena, quizás sea una de las peñas de Sevilla donde yo veo que hay más gente joven, y me encanta. A mí lo que me encanta es, por ejemplo, la peña que las Azarbajas que se está creando, porque esa tiene todos 20 y tantos años, con muchas ganas y piensan de manera distinta, y además no hay que cambiarle no hay que, claro que va a cuajar, no hay que cambiarle sus esquemas, hay que dejarlo hacer como ellos consideran que quieren hacerlo, porque ellos son de hoy, entienden a la gente de hoy y que son la gente que van a acudir a esa peña. Y en eso tenemos que estar abiertos. Y hay que enseñarle un poquito de flamenco también. Evidentemente. Decía lo que tú ibas de que no cumplimos hoy en día con las medidas y demás. Una de las alegaciones que nosotros hemos puesto para la ley del flamenco es que nos den un margen cuando ya salga, que si nos van a pedir para adaptarlo, que no se puede, de hoy a mañana una peña no se puede adaptar porque no tenemos dinero para esto. Y después que sean las administraciones las que nos ayuden a adaptar esto. Que nos deben de ayudar, ahí sí que nos tienen que ayudar, ahí sí, a lo mejor ya menos actuaciones, pero ahí sí nos deben de ayudar. La Peña del Cerro, por ejemplo, el otro día hablábamos, que la Peña del Cerro está a punto de desaparecer, porque el edificio está en ruina, me dice el presidente de Puerto Jaime, y que estamos en un patio, y que en verano sí, pero que en invierno no sabemos ni dónde ir. Todas las peñas que no tienen local. Yo siempre pongo de ejemplo la peña de Villanueva, de la Riscal. Nació sin local, sigue sin local y es una peña viva. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, vamos a ver, no tenemos local, pero tenemos muchas bodegas en el pueblo. Y van haciendo la tertulia y los espectáculos de la bodega de los y ahí está viva. Como la mía, pero vamos a colocar en el local y vamos a ver dónde está la gente. Pero pues ya porque está ya una pregunta, por favor, quería hacerle a la mesa. Es una preocupación. Tuvimos que hacer seguro, por lo que decía antes, y reafirmo la idea que estaba diciendo antes Miguel. Y normalmente, hombre, que yo la de Calixto, pertenezco a 3 peñas más. Que cuando hacen esa dicotomía pueblo-capital no lo entiendo de ninguna manera. Yo digo, bueno, mira, aquí no sobra, le falta gente, pero aquí no sobra. Pero que lo que tengo de preocupación es que estoy viendo el cartel por un local que hemos pedido al distrito y me hablan del EGAE. ¿Qué pasa con el EGAE? Ustedes que sabéis algo. Ese otro tema que daría para otra. Dime algo, dime si no tengo que estar chupado o me sigue por ahí. Bueno, está bien, había abordado muchos temas, me gusta mucho. Una de las... Ahora ha dicho una cosa interesante todo, lo de la formación, el futuro de las peñas, la formación, los talleres, de cual pienso humildemente que puede ser una salida y una forma de traer la gente. A Miguel ha apuntado que es verdad que Iki Morente y Reverano son los representantes del flamenco al que estamos acostumbrados, pero sí es verdad que junto con el de la Tomasa y otra gente hay un mantener de enganche para una nueva generación que no entiende de historia, pero sí le gusta eso, y entonces lo que hay que buscar es, yo creo que de alguna manera entre todos tenemos que buscar la forma de reinventar para estos tiempos esto. Yo soy de un pueblo chico y mi pueblo tocó el fútbol y yo entiendo que quieren aspirar a que venga de Madrid con el Valle de Múnich a mi pueblo, pero no puede venir, porque entre otras cosas, entonces, pero sí puede haber un equipo muy digno, y no un equipo muy digno, sino distintas categorías de equipo, como está viendo ahora, desde alevines a femenino, a cadetes, juveniles y los mayores, los seniors que están jugando, y uno de veteranos. O sea, me parece magnífico la gestión que han hecho de aquello, y había desaparecido el campo. Estoy poniendo un ejemplo. Había desaparecido el campo, porque urbanísticamente interesaba hacia allí no sé qué, y entonces hubo, en fin, pusieron un campo de fútbol, y lo que le han dado es contenido a la historia, ¿no? Y el contenido se lo han dado haciendo que las bases jueguen, vivan y disfruten de aquello. Ellos no van a poder tener nunca el Real Madrid, es decir, no podemos aspirar a que Miguel Poveda, no sé quién, no sé cuánto, venga todos los fines de semana a una peña de aquí en la provincia de Sevilla, pero sí podemos aspirar a que los aficionados
noveles o aquellos aficionados sin ser grandes profesionales y profesionales también, como en muchos casos tenéis, ¿no? Te da suerte de llevar, vayan a este sitio. En fin, lo del tema de la educación, de los talleres, de compartir, de acercarse a los jóvenes, del distrito universitario que vive al margen de esta oportunidad que tiene, ni aun dándole cursos gratis. Hay que buscar fórmulas. Concha ha apuntado una cosa también muy bien, estoy haciendo un resumen, lo de manejo de las redes, el adaptarse a los tiempos. Yo creo que ahí está la clave de reinventarse, de adaptarse a los tiempos, como pues todo. Sí, Mira, yo trabajo en un medio de comunicación muy antiguo, que va a cumplir 100 años el año que viene. Entonces, el año que viene no, el otro, el 24. Bien, pues en 100 años, yo que soy un estudioso y un investigador de la radio, tal cual, esto, lo otro, yo observo cómo se reinventa. Es una empresa, ¿de acuerdo? Mire, una empresa tiene unos fines y tal cual, y no sé qué, pero se ha ido readaptando a los tiempos. Pero a los tiempos, incluso a veces por delante de los tiempos, porque no tiene que ser pote cómico. Entonces, las peñas, lo que hay que dotarlas de alguna manera, ya que las instituciones no nos escuchan, pues como ha dicho Miguel, habrá que decir, oiga, no me escuche, pero escúcheme. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte activa e importante de la cultura y tenemos que estar representados en eso de otra manera. Y si usted no lo sabe, es un problema suyo, pero oiga, tampoco sabe usted de medicina y sabe que hay que dotar a la sociedad de sanidad y hay que dotar a la seguridad y probablemente no sea usted un experto en incendios y que no sabe usted que tiene que tener bombero, ¿verdad? La cultura igualmente, a los responsables de la cultura habrá que decirle, oiga, que nosotros estamos aquí, que representamos a esta masa, en fin. Tenéis tarea.